El mito del bombero. ¿Quién no conoce este icónico personaje de la cultura paraguaya? Probablemente sea el ser mitológico más conocido de todo el país, y hoy haremos un pequeño repaso por toda su historia. Cabe aclarar que repasaremos la historia del bombero en Paraguay, ya que este ser también es conocido en Argentina y en parte del Brasil. Según la cultura paraguaya, el bombero es descrito como un pequeño duende de color negro. Este habita los bosques o campos mayormente hacia el interior del país. Recorre por las noches y es protector de los animales y de la naturaleza. Y la ciudad de Cruce Liberación, departamento de San Pedro, quedó conmovida ante el relato de una mujer de 26 años, quien dijo haber dado a luz al hijo de bombero. Esta es la criatura que genera curiosidad y confusión al mismo tiempo. Rosalina dijo que desde hace un año es perseguida por un hombre a quien se indica que es el ser mitológico bombero. Frente a las cámaras, la madre no pudo explicar lo ocurrido, visiblemente impotente. Mentira, tío. Va a decir que no se pegarán. Ya o maningo haya recibir manda más. Nañan de ya un bo haya manda que recibían. Vos pero no es familia. Bo ¿A qué se oye que están de alguna sí, te veces ya hamba po 6,000 pesos ay. A 6,000 y ayudan se sabe una ayudan sabe de una noche acá que ya un que ya hamba po seguridad porque me pide. Está en la habíamos. Sí, y hoy se a cope domingo pues ahora esa y la juan. La mujer que actuó de partera manifiesta que el dolor que presentaba su cuñada evidenciaba un embarazo. La revisó y dio a luz a una extraña criatura que empezó a llorar similar a un gato. La criatura sobrevivió por más de 7 horas. Tengo algo allá, pero siempre yo perseguía su fe. Esta vez allá o para su hermano va a poco años o para hoy se topa allá o pío. Va esa guala por si eso esa. Que ahí pues algo muy bahía. Desde ese día doña Andula y vientre de la ocultación de algo. El llamativo caso se produjo el día domingo en la colonia Santa Clara del distrito de Liberación. Rosalina y su esposo, Anselmo, son personas de escasos recursos y trabajaban por mucho tiempo en establecimientos ganaderos. Rosalina dijo que en reiteradas ocasiones observó, al igual que su marido, en su dormitorio, una figura negra a quien no llegó a identificar, lo que ellos sospechan por el hombre mitológico. La pareja vive a 2 casas del cementerio. Cuentan que puede ser considerado como un aliado o también un enemigo del hombre, ya que si te llevas bien con él y le ofrendas un tabaco o una bebida alcohólica conocida como caña, eso le agrada a este ser, y según cuentan, si haces esto todas las noches, este ser conocido como el bombero será tu protector y te cuidará por todas las noches. En cambio, si te llevas mal con él, lo provocas o haces algo que no le gusta, este ser se tomará contigo e intentará asustarte, incluso hasta llegar a herirte físicamente. De tema. Vamos hasta la zona de San Pedro. ¿Qué pasó con esta mujer quien fue agredida supuestamente por un personaje mitológico? Emi, contigo, adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Y un extraño caso ocurrió en la compañía Rojas Rubá de San Pedro del Cuamandiyú. Una mujer de 52 años aseguró que un extraño ser mitológico, específicamente el bombero, la obligó a ir hasta unos 500 metros de su vivienda y allí a tirarse a un pozo de 38 metros. Milagrosamente la mujer salió con vida luego de un intenso trabajo por parte de los rescatistas. Se agarra pero se upea o se ma voy se curi happy ya te hoy su ha upei se cuimba persona pero mi sí va a tenda y se oye prende de mala se llevar esa como se la esa ma hoy su pe curi ay no paso güey pe a ver ay no paso hace güera hace mon buro hina la pozo se tira se güera po se da ka tu ya ñe no da se puede acá pero
Hoy vete ya alambre roja de 5 hilos. Hace agarrar con ahí se maena bebé. Ha poja el alambre ha segura hace ya agarrar con se lleva guigo abeja. Beso ya posela. Se tira pozo. La mujer identificada como Bernarda Cano, de 52 años, se salvó milagrosamente gracias a los vecinos, quienes escucharon sus gritos desoladores. Ella fue trasladada rápidamente a un hospital en el distrito de San Pedro del Icuamandiyú, donde recibió los primeros auxilios. Llamativamente, la mujer solo tenía rasguños en el antebrazo. Con ustedes. No queremos entrar en tantos detalles de su historia, ya que tenemos planeado hacer una serie de videos sobre todos los mitos de la leyenda paraguaya. Es por eso que en este video solo te mencionamos lo más importante. Bueno, una vez más estamos acá con el equipo de Proyecto 3 en una investigación de campo, más que nada diferente, con el máximo respeto posible. Para aclarar, siempre tratamos de hacer las investigaciones de campo en los lugares que entramos o recorremos lo más tranquilamente posible y calmadamente posible. Esta vez, como pueden ver, estamos en un campo, en un yuyal, como se diría, en un bosque de noche. Estamos investigando esta supuesta criatura que se dice que es nocturna y tiene su característico silbido. Vamos a proceder nosotros a caminar, hacer un recorrido por estos caminos que, valga la aclaración, estamos en emboscada. Logramos contactar con gente que nos dejó entrar a este lugar. Si bien nos dejaron entrar, es un lugar libre, no hay construcciones, no hay dueños de esto, entonces más que las casas aledañas, solamente las casas que están aledañas bordeando esto es completamente salvaje, por decirlo de alguna manera. Están los caminos que suelen usar los lugareños solamente de día. De noche está prohibido, por lo que nos dijeron. Nos dieron el permiso, pero para ello está prohibido por los peligros naturales, animales, serpientes, cualquier otro tipo de animal que pueda rondar, y otro por lo que estamos nosotros acá intentando captar esta criatura de noche. Acompáñennos nuevamente en este recorrido. Esperemos podamos captar algo. Lo hacemos con el máximo respeto posible. El equipo de Proyecto 3, los 3 integrantes que formamos, tenemos creencias distintas, pero no por eso nosotros vamos a venir a incidentar un lugar, a provocarse de lo que sea que hay acá. Vamos a dar el recorrido, vamos a quedarnos en ciertos lugares, a tratar de captar cualquier cosa. No vamos a provocar absolutamente nada, y lo que sea que captemos le vamos a presentar a ustedes. Acompáñenos. Cabe mencionar que si bien hay casas alrededor, están bastante alejadas. Son caminos que habitualmente se usan de día. De noche está prohibido pasar por acá por las condiciones del lugar. Si captamos algún ruido o sonido, vamos a estar avisándoles. Acá viene. También, aparte de lo paranormal, nos asustan otro tipo de cosas, animales, puesto que acá es bastante salvaje. Pueden haber animales salvajes, víboras y otro tipo de cosas que podrían perjudicarnos. Estamos los 3 nada más, el equipo de Proyecto 3, y nadie más, nadie que nos guíe tampoco. Entonces tratamos de hacer el recorrido lo más tranquilamente posible. No
Por ahora no escuchamos nada, está bastante tranquila la noche y vamos a estar relatando qué captamos. Bien, bien. Sí. Atrás. En el transcurso del tiempo han aparecido muchas grabaciones en donde afirman que se había logrado captar a este infame ser, lógicamente las mayorías falsas, pero algunas filmaciones por lo menos te dan que pensar debido a lo real que parece. Para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Sí. Para, no me asustes. No. Wow. No. Dios, cuita, ¡hura! ¿Qué es vos? No sé, boludo. ¿Qué es vos, loco? ¡Cuita, boludo! ¿Qué es, boludo? ¿Qué es? ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Mirá! ¿Qué es? Mierda, está. No. Tenemos que ver lo que hay enfrente. Es una zona de arbustos, cocoteros. Manda pata arriba el cocotero. De vez en cuando tenemos la sensación de que alguien nos está siguiendo, pero como les gusta ver ruido naturalmente, se puede ver a eso. También notamos algo curioso, ya que al momento de anunciar este video en nuestras redes, muchos de nuestros seguidores empezaron a comentarnos que de todos los mitos o entes fantasmales que existen o se cuentan que existen, este es el único al que respetan y creen en él. Esto nos da la pauta de la fuerte creencia que sigue teniendo las personas al día de hoy en este mitológico ser. Vamos a tratar de hacer pequeñas pausas en los recorridos
de unos 5 minutos vamos a parar y vamos a tratar de escuchar también y grabar alrededor. Si bien escuchamos ruidos, movimientos, ramas, arbustos que se mueven, se rompen, tratamos de atribuirlo a ruidos naturales, animales, el viento, hay un poco de viento, entonces esos ruidos lo atribuimos a ese tipo de acción. El mito y la leyenda del bombero. ¿Increíble? Pues créalo. No me voy a contar la historia y yo me voy a caminar hacia allá y vos grabame hacia acá.